Johnny Cardoso ha sido anunciado como nuevo futbolista de Atlético de Madrid y es por ello que hoy en Fútbol Entertainment aprovecharemos para analizar todas las grandes características de este interesante futbolista y además de ello todo lo que puede llegar a aportar para el futuro de Atlético de Madrid. El conjunto colchonero da un fuerte paso para mantener su ambición de seguir siendo relevante en el fútbol español a la hora de incorporar uno de los futbolistas más sobresalientes de cara a la última temporada y además de ello que han formado parte de un Real Betis Balompié que ha podido llegar a soñar con su primera final europea con una perspectiva que les mantiene relevantes en cumplir objetivos de alto nivel como participación en las primeras 10 plazas y la idea que realmente puede llegar a ser no solo en la interacción de un futbolista joven, talentoso y dinámico, sino también la idea de que pueda llegar a seguir representando que Atlético de Madrid en momentos de necesidad o en momentos clave pueda llegar a tener talentosos futbolistas para hacer la diferencia. A través de este análisis rápidamente repasaríamos el contexto de su carrera, características a demostrar o que pueden llegar a aportar para que puede llegar a aportar para el futuro de Atlético de Madrid y además de ello también cómo puede llegar a, diríamos, posicionarse de cara a un potencial 11 o cómo puede llegar a aportar a través de los planteamientos de Diego Pablo Simeone. Antes de comenzar hablando de este gran futbolista y de Atlético de Madrid, por supuesto, también nos gustaría invitarles a que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Comenzaríamos hablando de este protagonista al definir una pregunta: ¿por qué Atlético de Madrid decide fichar a Johnny Cardoso y por qué se ejecuta esta ficha? Rápidamente, con un valor cercano a los 20 millones de euros y un promedio en el que se ha fichado a un futbolista cercano a los 30 millones, dependiendo de ciertas cifras, pero el margen se mantiene cercano a estos estándares. La verdad es que Atlético de Madrid da una muy fuerte apuesta de cara a lo que vimos en comparación de la perspectiva de la temporada anterior. Básicamente que en momentos clave los colchoneros no pudieron llegar a ser más dinámicos de cara a su política de juego y ser más dinámicos a la hora de apostar más en momentos de necesidad, específicamente, por ejemplo, en la eliminación de la UEFA Champions League a través de Real Madrid en fases eliminatorias, la eliminación ante Fútbol Club Barcelona en fase de la Copa del Rey y además de ello la pérdida de su posición como alto estándar o básicamente como gran referente de cara a la pelea por el título en la primera división del fútbol español. A través de estos tres diferentes sucesos se vio la misma característica: un equipo dinámico, convincente, pero la idea de que cuando se le pidió exigir o demostrar algo más se quedó un poco corto en estas características. Con ello el fichar a futbolistas creativos, independientes, pero también proactivos a la idea de que, como mencionábamos, en momentos clave puedan llegar a dar este plus o este atractivo estando en el campo o entrando desde el banquillo. Pueden llegar a ser un margen que haga que de nuevo Atlético de Madrid aproveche una de sus mejores virtudes, una que siempre ha destacado Diego Pablo Simeone como su entrenador, que es un equipo que tal vez no pueda llegar a mantener una plantilla con más de 11 estrellas mundiales, pero sí futbolistas que tienen un porcentaje de precio o valor cercano a los 40-50 millones de euros y una plantilla realmente reforzada a través del banquillo en esta misma característica, algo que para equipos como Fútbol Club Barcelona y Real Madrid es difícil de hacer debido a que básicamente tantos futbolistas talentosos pedirán rotativa y ello con una perspectiva de los 5 cambios al día de hoy hace que Atlético de Madrid, como ya se ha visto en los últimos años, al ser el equipo que más cambios fomenta, por ejemplo a través de los 60 minutos en liga estándar, a través de las 38 jornadas, demuestra que es una muy buena opción a la idea de no solo tener una línea de fuego convincente y un centro y bloque defensivo de alto nivel, sino también futbolistas preparados desde el banquillo para aportar diferencia y calidad, la cual al final equilibre la cuestión de competitividad a través de todos de estos grandes rivales de cara al futuro y a través de generar una temporada natural. Digamos que ello explica el porqué de fichajes como estos, la apuesta de mantener la perspectiva alta y los objetivos también al más alto nivel, y ello en general es lo que puede llegar a representar este talentoso futbolista que, como mencionábamos, al solo tener 23 años, la verdad es que cuenta con un margen de experiencia muy alto y ello también le ha podido llegar a tener relevancia en su selección nacional al día de hoy, la selección de barras y estrellas, Estados Unidos de Norteamérica, por supuesto, pero recordemos también con nacionalidad italiana y brasileña, algo también muy interesante, y en este caso se explicaría
En una etapa muy joven, básicamente previa al nacimiento de Johnny Cardoso, sus padres de ascendencia brasileña dan un rápido una rápida traslación de cara a vivir en los Estados Unidos, en ese momento con pues el margen político de que al nacer en Estados Unidos te conviertes en ciudadano norteamericano. Johnny Cardoso por ello se explica el porqué de su nacionalidad y el porqué de la representación de barras y estrellas. Además de ello también con la característica de que cuenta con ascendencia italiana y además de ello también contando, como mencionábamos, con muchos años viviendo en New Jersey, básicamente en Estados Unidos, daba la oportunidad de que, bueno, pudiera llegar a elegir diferentes momentos de su carrera y a través de su aportación de cara a su crecimiento. Ello también para su carrera ha representado que en momentos en los que ya su adolescencia se hacía más prometedora de cara a su carrera, daba el salto de nuevo regresar a Brasil y es ahí donde poco a poco empieza a tener algo más de, diríamos, crecimiento competitivo su carrera, especialmente debutando en las divisiones inferiores de Internacional de Porto Alegre. Daba la oportunidad de que no solo es un futbolista realmente experimentado de cara a sus capacidades a la hora de tener muchos roles en el centro del campo, ya sea como pivote defensivo, centrocampista ofensivo o línea de interior. Básicamente durante toda su progresión ha jugado en varias zonas del campo, ello especialmente en el fútbol brasileño, pero poco a poco al dar su salto en Europa y específicamente darlo a través de esta carrera tan rápida pero tan dinámica en Real Betis Balompié, le dio la oportunidad de poco a poco demostrar sus mejores virtudes a la hora de su capacidad física, siendo un futbolista de bastante envergadura, con un 86 centímetros de altura y además de ello la capacidad de rápida distribución del balón y muy efectivo corte a la hora de ejecutar intercepciones. La verdad es que es un futbolista muy dinámico en el centro del campo y estos de los que pueden llegar a trabajar por sí solos de cara a la medular y hacer que otros puedan llegar a obtener otros roles, básicamente de el poder llegar a defender, vincular intercepciones, prolongar buenas acciones de la ejecución de contras y con ello en general poder llegar a, diríamos, ser el ancla del equipo en momentos de necesidad, pero también la zona de desanclaje cuando se necesite un futbolista interactivo que llegue desde la segunda jugada para fomentar remates. Uno de los mejores futbolistas en esta característica para Real Betis Balompié en lo que fue la campaña y realmente muy interesante lo que ha demostrado su proyección. Esta proyección también se veía muy interesante de cara a varios clubes en la Premier League y en el fútbol español, en el que con este tanteo y luego de ciertos movimientos en el mercado se daba también la oportunidad de que con el regreso de Joanny Lo Celso a Real Betis Balompié, luego de un paso por el fútbol inglés que no ha funcionado tan bien, daba la oportunidad de que Tottenham Hotspur obtenía diríamos la oportunidad de tantear su ficha en momento de que otro equipo pudiera llegar a tratar de vincularle de cara a, básicamente, si cualquier equipo preguntara por él, Tottenham Hotspur tenía la oportunidad de poner el mismo valor y ser básicamente el favorito de cara a la ficha. Por ahora ha sido más positivo de cara a la inclinación y la opción de Atlético de Madrid. Ello también muy interesante para su proyección, como mencionábamos, un futbolista de 23 años que ahora mismo de la mano de Pablo Barrios promete que puede llegar a ser muy interesante el futuro colchonero. Tal vez veremos, la mayor duda será si estos dos futbolistas tan jóvenes realmente pueden llegar a tener tanta proyección en el once titular al básicamente estar los dos juntos, o se buscará que a través de ambos pueda llegar a haber más rotación y conectividad de cara al futuro, ya que también se encuentra en esta zona el papel de Rodrigo de Paul, pero en general a través de, como mencionábamos, el contexto de su carrera, sus capacidades y lo que representa, diríamos, la experiencia obtenida, realmente es un futbolista muy interesante para Atlético de Madrid y especialmente, como veremos en unos instantes, a través también de lo que representa su selección, en la que ha tomado mucha relevancia y muchos buenos minutos. Realmente puede llegar a ser muy interesante ver el mejor estado de forma que ha podido llegar a tener como futbolista profesional y además de ello también con la perspectiva de que el Mundial del 2026, en este caso entre Estados Unidos, Canadá y México, podrá llegar a tenerle como anfitrión. Digamos que también es una muy buena oportunidad de básicamente adelantarte al futuro y adelantarte a poder llegar a fichar uno de los futbolistas más interesantes para la selección de barras y estrellas que dirige al día de hoy
Pochettino. Con ello, bueno, una buena oportunidad de, por qué no, seguir progresando de cara a tus opciones. Además de ello, también a través de sus características de cara a la temporada, encontraríamos que en su mapa de calor encontramos un futbolista muy interactivo de cara al cambio de roles, y ello se explicaría a través de este mapa de calor, específicamente explicando lo que en las labores de rápida salida de balón, pero que cuando no funciona a través de la contra del rival, es un futbolista muy bueno, como mencionábamos, a la hora de cortar, pero también muy bueno a la hora de reposicionarse como interior, y con ello básicamente aprovechar una de las grandes vertientes de Real Betis Balompié en la temporada: extremos muy rápidos y dinámicos a la hora del slalom, con Jesús Rodríguez y Anthony, lo cual hacían que si él llegaba en segunda línea, siempre se buscara este pase al centrocampista que llegaba de atrás, el interior, y con ello fomentar remates o centros al espacio del poste lejano o el poste más cercano para generar un remate directo. Alguna, diríamos, de las características más interesantes de cara a su progresión, y que específicamente para Atlético de Madrid en estas fases de ser muy efectivo en las contras y también tener la suficiente eficiencia y control de juego para poder llegar a aportar en línea defensiva y en línea de ataque, digamos que puede llegar a ser muy no solo un futbolista eficiente para la salida de balón de Atlético de Madrid y lo que representa tratar de marcar, sino también la idea de que su centro del campo pueda llegar a tener más opciones, como mencionábamos, en momentos clave, para poder llegar a ser más dominantes de cara a la búsqueda de objetivos concretos. Con ello pasaríamos a darle un vistazo a lo que puede llegar a ser un potencial 11, en este caso también vinculando el potencial fichaje de Alex Baena. En este momento en el desarrollo de este análisis todavía no oficial, pero le tendríamos en cuenta, ya que parece ser bastante fuerte el interés por parte de los colchoneros para uno de los futbolistas que más interés les han desarrollado en el último tiempo, y además de ello Johnny Cardoso. Por ahora le posicionaríamos en el 11 con Pablo Barrios, de cara a la idea de que, bueno, puede llegar a ser una interesante dupla, pero aún así diríamos que lo realista también sería decir que uno de estos dos formará parte del centro del campo, con sea un futbolista como Rodrigo de Paul o Coque. Veremos, la verdad es que Coque ya se encuentra en esta fase de que aporta para el equipo, pero más en zona de básicamente desde el banquillo. Por ello veremos cómo pueda llegar a crecer la competitividad en el centro del campo colchonero y las opciones que pueda llegar a tener Diego Pablo Simeone para encontrar su mejor, diríamos, capacidad de competir a través de estos futbolistas. En general, un once muy interesante, probablemente tal vez con alguno que otro lateral puede llegar a ver a través del mercado, y con la idea de que tal vez Alexander Sorloth justifique la idea de que empiece a pedir ser más titular. Con ello también veremos lo que pueda llegar a pasar, pero en general muy relevante este once de cara a la idea de que Atlético de Madrid pueda seguir soñando con competir al más alto nivel, y por qué no, la idea de que cada vez estén más cerca de nuevo alzar un título. Tal vez futbolistas diferenciales, jóvenes y también ambiciosos como Johnny Cardoso puedan llegar a ayudar a que las esperanzas colchoneras puedan llegar a ser más realistas de cara al futuro. Por ahora nosotros con ello culminamos este análisis, esperando por supuesto ver cada vez más a interesantes futbolistas como este en grandes equipos como Atlético de Madrid, y la idea de que también esperemos poder llegar a verle en un gran nivel para el futuro de la Liga 25-26. Por ello, también preguntándoles, antes de culminar este análisis, ¿cuál creen que sea la posición de Johnny Cardoso de cara a este Atlético de Madrid? Si será como un gran titular, al contrario, rotando con Pablo Barrios, o tal vez cuál sea la dupla en el centro del campo y las perspectivas de cara al futuro del Atlético de Madrid. Como siempre, su opinión es muy importante para nosotros y nos encantaría leerla en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, me despido, esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.